Bueno, gracias por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Gracias, 6 minutos. Gracias por estar con nosotros. Esta mañana conversando con Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones del FMLN, diputado y vicepresidente de la Asamblea Legislativa. Recuerde, hoy, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, vamos a conversar con 3 políticos: Mario Tenorio, diputado del partido Gana, Mario Valiente del Arena, y tenemos pendiente la participación del diputado que nos va a acompañar en representación del partido FMLN. No se lo pierda, hoy 6 de la tarde en directo con Ernesto López Radio, a través de 107.7 Fuego, también del grupo radial Megavisión, así que no se lo pierda. A ver, hay un segmento bien importante de la población que obviamente se vuelve a la hora de la elección como el, digamos, el número uno. De alguna manera ese es un factor que trae a pensar de que las apuestas de los partidos es lograr seducir y convencer a ese electorado que todavía no define, como lo muestran las, digamos, las encuestas electorales, su voto. ¿Cuáles son esas apuestas que se están haciendo y sobre todo también cómo calar dentro de ese, digamos, cambio que puede existir en una campaña, sabiendo que hay roles importantes que acompañan a los partidos políticos, como por ejemplo movimientos en Arena, el Movimiento 300, en el caso de ustedes que tendrán, qué rol pueden tener, digamos, todas esas organizaciones o esos grupos, digamos, que se están uniendo, ¿verdad? Que ese es el voto, digamos, que no aparece tan disciplinadamente identificado con los partidos políticos. Bueno, efectivamente hay un segmento de la población que se conoce como indecisos en las mediciones de opinión pública. Es un segmento que no necesariamente es indeciso, simplemente en una parte que no se pronuncia, pero que tiene decisión posiblemente. Y nosotros trabajamos en términos generales por aumentar el número de apoyos, esa es nuestra apuesta. Ahora vamos a multiplicar los esfuerzos. Terminamos el año con un mensaje claro de optimismo, con una percepción favorable. Casi todas las encuestas dicen que el FMLN está arriba. Trabajamos por hacer irreversible esa ventaja. Y creemos nosotros que estamos a punto de consumar ya a estas alturas la irreversibilidad de ganar en una primera vuelta. O sea, en eso estamos trabajando. Depende del apoyo del pueblo salvadoreño, depende del voto de todos los salvadoreños. Ojalá que nos acompañen. Nosotros los invitamos a que nos acompañen para darle continuidad a este proceso que se ha iniciado de cambios con estabilidad, de cambios con tranquilidad, con seguridad política, con seguridad jurídica en el país. Y justamente sobre esa base estamos desarrollando todos los planteamientos, la visión. ¿A qué aspectos me refiero? Por ejemplo, el FMLN está desarrollando, explicándole al pueblo salvadoreño nuestra visión global de la gobernanza, de la gobernabilidad. Consideramos que este futuro gobierno también debe de ser un gobierno amplio, como lo ha sido el gobierno del presidente Funes. Este no es un gobierno del FMLN, ni el próximo será exclusivamente del FMLN, será un gobierno mixto en el que participen otros sectores. Estos aliados que están apoyando formarán parte de ese. Por eso que preguntaba del rol. Ahí está Duarte Vive, que es un movimiento el que movimiento apoya usted, Duarte movimiento Vive, El Salvador, El Salvador Adelante, que es un conjunto de profesionales, empresarios, ex líderes políticos. ¿Qué rol van a jugar ellos dentro de una estructura, digamos? Nosotros todavía no tenemos definido una responsabilidad en el gabinete específicamente, pero sí creemos que son sectores y personas que deben de participar en un esquema de gobierno. O sea, de eso se trata, de hacer un esfuerzo de construir un gobierno lo más amplio posible, porque el FMLN no tiene como estrategia de campaña exclusivamente ampliar los apoyos para ganar. Nosotros lo que queremos es ampliar los apoyos para gobernar con todos. En la medida en que tengamos la posibilidad de tener entendimiento lo más ampliamente posible, incluso, ¿por qué no decirle? Estamos dispuestos a entendernos con gente del Partido Arena. Ya hay gente del Partido Arena con la que nos estamos entendiendo y creemos nosotros que es posible, que el país necesita salirse de esos esquemas de tensión
El país debe en determinado momento reivindicarse y salirse de de estos momentos de confrontación para construir juntos, con concordia, con tolerancia política también, puntos comunes para darle respuesta a realidades concretas en nuestro país. O sea, esos aspectos los estamos desarrollando. Quiero decir también que el modelo de desarrollo que el FMLN está impulsando en el próximo gobierno es un modelo que es continuidad del modelo que ha impulsado el presidente Funes. No se trata de importar modelos de ningún país, ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Nicaragua, ni de Chile, ni de Brasil, ni de los modelos europeos, ni chinos. Se trata del modelo salvadoreño. A nosotros se nos está acusando ahí que vamos a hacer una réplica de Venezuela, de Nicaragua. Mentira. El programa de gobierno del FMLN es un programa fundamentado en nuestra historia, en nuestra propia experiencia, fundamentado en las condiciones económicos sociales que el país tiene, que los salvadoreños tenemos. Y esa es la fuente de inspiración del FMLN y de su fórmula presidencial, la realidad salvadoreña. Es a esta realidad a la que le debemos de dar respuesta y no tenemos el propósito de importar ni replicar ningún esquema de gobierno de otras partes del mundo. Dice algunos, digamos, análisis, recogiendo algunos planteamientos de algunos análisis que se hacen en el contexto de cómo se lleva a cabo actualmente la campaña electoral o el país, cómo lo vive, que hay dos grandes componentes que han surgido de cómo resolver el grave problema para los próximos años que tiene que ver con materia de empleo. Segundo, cómo resolver el problema, digamos, de la inseguridad que vivimos los salvadoreños. Estos dos planteamientos forman parte, digamos, de una estructura fija de proyección de desarrollo que tiene el FMLN. ¿Cómo piensan afrontar esos dos grandes problemas? Y que obviamente, recogiendo de ese análisis, es uno de los dos, son dos de los componentes que golpean mucho a la clase media y a todos, ¿por qué no decirlo, no? Está bien, voy a empezar por el de la seguridad. Son los tres componentes fundamentales quizás del programa de gobierno del FMLN. El tema económico, el empleo, el tema de la educación y las políticas sociales en términos generales y el tema de la seguridad. Son los tres componentes que están interrelacionados. Primero quiero decir sobre el tema de la seguridad. Arena ha articulado una campaña publicitaria alrededor de eso, vacío de propuestas. Hay un ataque sistemático al gobierno, ¿verdad? Sin aceptar el más mínimo de resultados a este gobierno. La prensa gráfica, dicho sea de paso, la semana pasada dedicó 2 días, me llamó poderosamente la atención, a destacar en un desplegado de 2 páginas que la violencia en el país se ha reducido dramáticamente. Me llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Porque durante 2 días han destacado que se redujeron los homicidios en los últimos 2 años prácticamente el 50%. Y no se lo atribuyen a la reducción, a la tregua, ni a la reducción de las muertes entre delincuentes, sino que como un resultado de la realidad concreta. Arena dice de que no han cambiado nada las cosas, pero la prensa gráfica destaca 2 días que se redujo en un 50% los homicidios en el país y otro tipo de delitos también. Eso es importante. Quijano es un hipócrita. Quijano está hablando en un discurso de que se ha negociado con las maras, que este gobierno ha negociado con las maras. Este gobierno no ha negociado con las maras, ni con ninguna organización criminal. Y tiene un argumento hipócrita porque él sí tiene vínculos con estas pandillas y estas maras. Nosotros tenemos certeza de que Quijano tiene vínculos. Y el principal vínculo en este momento, este señor Douglas Moreno, que estando en centros penales fue reclutado por las pandillas. A tal grado que este señor, hasta el porte y aspecto, hasta su forma de vestir ha cambiado. Se viste como marero hoy.
¿verdad? Y es el vínculo que tiene con las pandillas. Entonces, para nosotros, Quijano es un hipócrita, está mintiendo. Sí tiene vínculos con estas pandillas. Y el vínculo principal se llama Douglas Moreno, que fue reclutado, repito, por las organizaciones criminales. Y hoy está al servicio de ellos. Y se convirtió quizás en el asesor principal en materia de seguridad de Norman Quijano. Nosotros tenemos una propuesta clara, integral, en materia de seguridad. Salvador la ha defendido, una propuesta de mano inteligente de actuar en diferentes terrenos, en la prevención, en la rehabilitación y en la represión. Y yo quiero decirle al pueblo salvadoreño lo siguiente: Salvador, nuestro candidato a la presidencia, es un hombre humilde, es un hombre modesto, es un hombre que no le gustan los lujos. Yo lo conozco. Pero esa modestia de Salvador, ¿verdad?, al mismo tiempo se va a reflejar en el tema de la delincuencia, porque será un hombre implacable con la delincuencia. A ver, el dilema de los candidatos... Nosotros de eso sí queremos dar certeza. Será implacable en la lucha contra la delincuencia y la va a asumir personalmente. Hemos hablado con él y él dice, este tema yo lo voy a agarrar personalmente. O sea, ¿el FMLN fija posición en torno al tema de esta tregua entre pandillas? Tiene una posición, porque incluso hay un dilema, según lo maneja la prensa gráfica, esta mañana en el periódico de la edición de hoy, dice el dilema de los candidatos, ¿qué hacer con las pandillas? O sea, esto es un tema que está golpeando mucho al país. Mira, y lo hay que menos hacer... que esperan los salvadoreños, lo que esperamos es que alguien nos diga cómo va a resolver el problema de la inseguridad que se vive en el país. Nosotros tenemos una propuesta de mano inteligente, integral. Salvador dice, yo personalmente me voy a poner al frente, voy a trabajar con un esquema parecido al sistema de emergencia nacional cuando hay un terremoto, cuando hay una erupción, cuando hay una catástrofe, en la que todas las instancias del gobierno se van a poner al servicio en las zonas de alto riesgo criminal para atender focalizadamente las zonas de alto riesgo criminal, por supuesto que son varias. Óscar Ortiz ha desarrollado en ese sentido una experiencia exitosa en zonas concretas de Santa Tecla, que también servirán de modelo para desactivar el crimen, para apoyar a los niños, a los jóvenes con más inversión, con mayor recreación, con mayor generación de empleo, que las instituciones concretamente inviertan en esas zonas de manera concentrada, y por supuesto que la policía y la comunidad estén íntimamente relacionadas para poder enfrentar de manera represiva, de manera preventiva y de manera coercitiva en términos generales estos delitos. Entonces, nosotros pensamos que la voluntad que tiene Salvador de hacerse cargo directamente y apostarle de manera implacable a reducir los niveles de violencia en el país serán determinantes. Es una persona, Salvador es una persona que tiene propósitos, que tiene objetivos, que cuando se compromete a hacerlos lo ha logrado, como fue la firma del acuerdo de paz en nuestro país. Tiene una enorme experiencia organizativa con el pueblo justamente para poder armonizar la cooperación de las comunidades en este sentido, y nosotros tenemos confianza que tendrá éxito en este empeño. El partido le dará todo el respaldo que necesita para que este flagelo que el país tiene vaya desapareciendo. A ver, textualmente aquí titulariza unas declaraciones del candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén, la prensa gráfica, y dice: la tregua es un proyecto que ha generado esperanza en la gente, que ha disminuido los homicidios y que tiene que dársele continuidad. Todo por el contrario, lo que dice el doctor Norman Quijano es que haré lo que tenga que hacer para que nuestro país quede libre de maras. ¿Cuál es cuál es el efecto que cala
más en la opinión y en el, digamos, en el estado de ánimo de esa manera. El que plantea continuar con este proyecto de tregua que lamentablemente, lo voy a decir así utilizando ese calificativo, lamentablemente no ha dado los frutos que verdaderamente debería de haber dado, versus aquel que plantea de que el problema hay que quitarlo a toda costa. Mira, el FMLN y el gobierno no ha hecho ninguna negociación con organizaciones criminales. Eso que quede claro. El FMLN, por el contrario, lo que ha hecho es trabajar por que se aumenten los niveles de represión, ¿verdad? Porque se reduzcan las posibilidades de organización, trabajar por el desmontaje de las organizaciones criminales en el país. Otra cosa es que los ciclos de venganza que hay entre las organizaciones delincuenciales se pueda reducir. Y esa estrategia se utilizó en los Estados Unidos, en Los Ángeles, de reducir los ciclos de venganza entre las pandillas. Tuvieron éxito en los Estados Unidos en eso. Pero es diferente a que el gobierno, y en este caso el FMLN, participen en una negociación. El FMLN no está participando en ningún tipo de negociación. Lo que sí creemos que debe de generarse condiciones para el desmontaje de las redes de extorsión, de las redes criminales en nuestro país. Y todo aquello que sirva para el rendimiento o para la rendición, dicho de otra manera, de estas organizaciones debe de ser tomado en cuenta, pero no para darles facilidades, no para generarles condiciones para que mejoren su organización. Por el contrario, la organización criminal debe de ser desmontada. Por supuesto de que el problema es complejo. El día de ayer que yo estaba justamente en la misa del padre de Óscar Ortiz, que una vez más les traslado nuestras condolencias a toda su familia. Estábamos en la misa allá en Agua Fría, en San Alejo, en La Unión, y me llamó poderosamente la atención que en las bancas de la iglesia decía MS, M no sé qué. O sea, en cualquier rincón, la influencia de estas organizaciones es muy grande. En cualquier rincón, en la iglesia pasó, lo vi en una banca. Entonces es un fenómeno social que se ha dejado crecer a lo largo de muchos años, que su solución seguramente será de largo plazo. Quien crea que en 100 días va a resolver este problema está mintiéndole al pueblo salvadoreño. Pero el pueblo salvadoreño sí necesita señales claras de que se ha iniciado el proceso de desmontaje. Y yo creo que hoy tenemos una señal clara. Los homicidios se han reducido casi al 50%. No es despreciable. No es cierto que solamente esa reducción sea porque los delincuentes se han dejado de matar entre ellos. No es cierto eso. No hay que despreciar el enorme esfuerzo que se ha hecho por parte de la policía en reprimir el delito. No hay que despreciar el enorme esfuerzo que se ha hecho en el tema de educación para ampliar el tiempo de los niños en las escuelas. No es posible que en estos últimos 2 años se reduzca tanto, 50%, es significativo y debemos de saberlo valorar los salvadoreños. Este proceso debe de continuar. Ojalá que dentro de 2 años ya no hablemos del 50%, que hablemos del 25% que vaya quedando y que se reduzca mucho más. ¿Verdad? Pero esa es la meta que nosotros tenemos. Yo creo que El Salvador ha dado pasos importantes en materia de seguridad y nosotros tenemos la convicción, conociendo los rasgos de Salvador, una persona rigurosa en el seguimiento de los temas a los que se compromete, disciplinada en el trabajo, va a enfrentar de manera implacable el flagelo de la delincuencia. Bueno, aquí Rafael
Lemus, que es uno de los coordinadores del área económica del plan del doctor Norman Quijano, dice es una difamación, otra difamación del FMLN decir que Norman tiene vínculos con Mara solo porque saludó a Moreno, a la alusión de haber sacado el tema de Moreno, ¿no? No lo ha saludado, es el asesor de él. Y Moreno es una persona que cambió realmente. Lo reclutaron las maras. Sería bueno que observáramos cómo se viste hoy. Tiene la vestimenta de una organización de estas, ¿verdad? Y ellos saben a qué me refiero. Saben que tenemos información, ¿verdad? Y por eso hoy está diciendo que solo lo saludó. Si ha estado en la mesa con él, es su asesor. Es su asesor. Entonces, que no se retracten de lo que están haciendo. Uno debe de asumir frente al pueblo las cosas que hace, no esconderse de lo que hace. Este señor ya hoy está negando que es asesor Moreno de Norman Quijano. Entonces yo creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Ok, voy a hacer la otra pausa comercial. Solo para cerrar este ciclo de comentarios alrededor de este factor muy incidente, preocupante para los salvadoreños, ¿qué características, pertinentes debe de tener un gabinete de seguridad de cara a la propuesta del FMLN y con esta visión si ganan las próximas elecciones? ¿Qué características debe de tener? Es decir, ¿con qué enfoque? ¿Con un enfoque mucho más drástico de lo que podría considerarse que el fenómeno requiere o flexible como en algún momento se le critican las actuales políticas que han existido con este gobierno? Yo creo que debe ser un enfoque integral, por eso Salvador está hablando de la mano inteligente. Okay. Mano inteligente es mucha represión, mucho trabajo de prevención, invertir en la niñez, invertir en los jóvenes, ampliar los espacios deportivos, los espacios recreativos, darle más tiempo a la educación. La escuela inclusiva de tiempo pleno juega un papel en ese sentido. En lugar que los niños estén 6 horas, que estén en la mañana, que estén en la mañana y en la tarde, que tengan menos tiempo para pensar en las cosas malas, que estén más absorbidos, ocupados de manera sana en materia deportiva, en oficios. Hay que meter los oficios en las escuelas. Eso está establecido también en el programa de gobierno del FMLN. O sea, el enfoque nuestro, el perfil nuestro es que debe de haber integralidad en materia de rehabilitación también. La rehabilitación significa darle atención directa. Habrá una parte de esta gente que difícilmente se pueda rehabilitar y tendrán que pasar 30 años en la cárcel. ¿Verdad? Pero hay que trabajar para rehabilitar una parte, para darles empleo en las cárceles, para que hayan granjas, que ya este gobierno empezó, ya hay un par de granjas funcionando para que hagan cosas, para bloquear la posibilidad de los puestos de mando desde las cárceles, que se dediquen a trabajar en las cárceles, pero que no se les permita hilos de conducción para dirigir crímenes desde las cárceles. En ese sentido, Salvador ya nos lo dijo, será implacable. ¿Cómo será, qué características o el FMLN tiene previsto en lo que viene por delante antes de ser permitido presentar, un gabinete de gobierno? Personas que podrían integrar el gabinete de gobierno. Tengo entendido que el Partido Arena estará en los próximos días previsto a integrarlo. Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, ¿qué propone, a un mes casi de las elecciones, el FMLN plantearle al país de cara a mejorar la economía en el país? Ese es otro factor que creo que es importante no pasar por alto, quizás en esta última de las evaluaciones que hagamos contigo con relación a este tema. Vamos a una pausa, 7:32. Gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Somos canales 15, 19 y 21, cubriendo todo el territorio nacional. Hay que ir a votar porque es la cuñama lo que el ciudadano tiene que hacer, elegir su presidente, pues. Claro, sí voy a ir a votar, pero hasta ahorita no sé ni por quién votar. Eso sí. No hay un buen precedente para poder decir que podemos elegir a alguien o a algún partido en particular.
Así que por lo tanto, por eso hay un porcentaje de personas que no piensan votar, ¿verdad? Por ningún partido. Esa contienda solo es de dos, el Frente y Arena. Y ahí están ellos que tienen que luchar para ganarse el voto de los indecisos.